Un saludo afectuoso a todos y todas por participar de este segundo encuentro. Y me estaban comentando aquí los compañeros que han grabado el primer encuentro y que también tenemos la decisión de grabar este segundo encuentro. En el primer encuentro participaron 100 personas, ¿verdad? ¿Estoy bien? Claro. Y ahora estamos viendo que indudablemente estamos cerca de finales de año, todos tenemos muchas actividades y muchos no han participado. Lo que sí vamos a hacer es poner a disposición esta grabación para que ustedes la puedan compartir con los que no han podido venir en este encuentro, pero que sí han venido el primero. Entonces, para darle continuidad y para que no se pierdan nada, que sería una pena enorme. Para nosotros, una pequeña introducción. Esta capacitación es muy importante, primero porque fortalece la idea de que cuando se presenta un proyecto esté concebido de acuerdo a la orientación, que es un proyecto dirigido a crédito fiscal, obviamente. Muchos son los proyectos que ustedes tienen que presentar con el plan de mejoras o con otras áreas. Pero bueno, queríamos darle justamente la orientación de crédito fiscal porque hay algunas modificaciones que se han hecho y que se van a hacer respecto de las presentaciones, porque ustedes saben que el área de crédito fiscal está desde el mes de marzo en un proceso de organización distinta. Entonces, se organizaron los eslabones de la cadena de otra manera, se modificó la disposición, se cambió el manual de procedimiento y ahora se va a cambiar para el 2023. Se aumentó el presupuesto, porque tenemos ley de presupuesto para el próximo año, se ha triplicado el presupuesto, con lo cual vamos a tener posibilidades que las jurisdicciones no solo vinculen escuela con empresa, sino que también puedan participar de proyectos institucionales. Esa es otra posibilidad. Además de eso, hemos sistemáticamente hecho encuentros de manera virtual con cada jurisdicción, contemplando todas las regiones del país, inclusive lo hemos hecho con provincias, solamente con alguna provincia en particular que nos ha pedido, que han sido los cursos de difusión de la herramienta y el programa de crédito fiscal, y también lo hemos hecho para empresas de manera presencial aquí en INET, pero también con empresas que nos han convocado para que con toda su organización nosotros hiciéramos una capacitación y difusión del programa. ¿Cuál era la idea? La idea era socializar el programa para que nadie tenga que utilizar los servicios de nadie para llevarlo adelante e implementarlo, la escuela y la empresa, y además hemos subido a la plataforma tutoriales para que tuviesen ustedes la democratización de la información, como le decimos. En paralelo, además de esta capacitación, se ha desarrollado una capacitación a través del FONIT, en una articulación que hemos tenido con el Ministerio de Educación del Palacio Pisurno, porque todos somos el Ministerio de Educación, pero el que está en Pisurno. Entonces, bueno, hemos hecho esa articulación con el FONIT. ¿Cuál es la idea? Siempre la misma. Democratizarlo, tratar de que muchas empresas locales, nacionales y provinciales participen y utilicen esta herramienta y que cada vez sean más las escuelas que participan del programa. Así que iniciamos esta segunda clase, le damos a todos la bienvenida, los abrazamos a la distancia, muy felices que participen, y le doy la palabra a los compañeros para que comiencen el desarrollo de la clase.
No. Sí. Hola, buen día a todas y a todos. No sé si se escucha. Está silenciado, ¿no? Buen día. Buen día, sí se escucha. Ah, buenísimo. ¿Se está viendo la pantalla compartida? Sí, buen día. Aprovecho a preguntar si se ve el título, si la pantalla está siendo compartida, si todos la pueden ver. Sí, se ve. Bien. Bueno, entonces, si les parece, comenzamos cuando nos propusimos esta jornada de capacitación, planteamos tres encuentros más, era un poco complicado en esta época del año, a esta altura del año, entonces planteamos tres encuentros y entonces hoy estaríamos viendo la unidad 2 o el segundo encuentro, que quisiera referirme de vuelta al título, o comenzar por el título, es formulación de proyectos con orientación al programa de crédito fiscal, ¿no? Nosotros entendemos que la formulación de proyectos es, dijimos en la primera clase, ¿no? Es algo que históricamente a veces en nuestro sistema educativo tal vez se puede decir que tiene como deuda, ¿no? O sea, desde pequeños, desde primaria, secundaria y tampoco en la universidad, no tenemos incorporado la lógica de la planificación, o por lo menos de manera sistemática. Sí. Entonces digo, es algo que motiva la idea de que se pueda formular un proyecto. Y a partir de ahí se van incorporando sentires y sueños y demás. Entonces lo que queremos transmitir es la idea de la lógica de proyectos, de planificación y específicamente, por eso nos vamos a dividir un poco el rato la segunda parte más orientada a ver cómo volcamos todas estas expectativas, conocimientos, contenidos, capacidades, para usar nuestra terminología, cómo la volcamos al formulario de crédito fiscal. Pero entendemos que formular un proyecto y desarrollar contenidos y capacidades en torno a formular un proyecto está por encima de lo que es completar el formulario, ¿no? Entonces, por eso vamos a ir compartiendo definiciones, impresiones. Por ejemplo, ahí tenemos tipos de planificación. Seguramente para completar el formulario de crédito fiscal, ese ítem no lo van a ver nunca, no van a ver. Pero bueno, nos parece importante hacer una referencia a estas cuestiones, como que al desarrollo de la matricoda, que ya a esta altura es bastante conocida, y eso mismo poner el énfasis, el cuarto punto estuvimos diciendo, en lo que tiene que ver con a quién están dirigidas las acciones de los proyectos. Ábranme la puerta. ¿A quién están dirigidas No sé si se escucha, parece que hay algún micrófono ahí que hace interferencia y demás. No sé si se escucha. Entonces, digo, lo que vamos a trabajar ahora son distintos aspectos, componentes del proyecto, algunos de los cuales se ven directamente en el formulario y otros aparecen en el formulario con otros nombres, incluso el tema de los términos, las palabras con las cuales aparece, es también como nos pasa en la vida cotidiana, la lógica de formulación de proyectos va redefiniendo los términos de lo que aparece en los formularios y de la misma planificación, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? En muchos proyectos aparecen todavía términos como beneficiarios o destinatarios, ¿no? Nosotros hablamos de actores sociales o de sujetos de derecho. Varias cuestiones seguramente las vamos a estar explicando en los nuevos formularios con los cuales se va a trabajar pronto. Marcelo, si en cualquier momento se avisas. Entonces, un poco lo que vamos a ver ahora van a ser varias definiciones que rondan, que abordan, que bordean lo que tiene que ver con lo que después es hacer el centro, que es completar el formulario. ¿No? Al final, vamos a ver eso. Claro.
Y entonces vamos a contextualizar en ejemplos, vamos a abrir un par de proyectos y vamos a tratar de ser discretos porque vamos a hacer comentarios elogiosos y también críticos sobre eso, pero bueno, no tienen los nombres más. Si alguno de casualidad se siente identificado, bueno, es parte de lo que ocurre en el acto pedagógico, circulan los saberes y lo que se produce, ¿no? Entonces vamos a ver proyectos que tal vez alguno de ustedes haya presentado. Entonces, esta idea que los proyectos tienen que tener una segunda etapa, por decir así, que es la evaluación. Esta idea que los proyectos tienen que estar orientados a actores sociales específicos que queremos priorizar, por ejemplo, la participación de la mujer, la participación de desocupados, adultos mayores, la inclusión de estudiantes con discapacidad. Son aspectos que tienen que ver con un enfoque de la planificación, que es la planificación estratégica. Y entonces acá queremos hacer una primera división en los tipos de planificación, que es el segundo renglón, el segundo ítem que se ve ahí. Nosotros encaramos los proyectos de crédito fiscal y de planes de mejora y tratamos de lo que se hace en INE, que sea encarado con la lógica de la planificación estratégica. ¿Qué quiere decir planificación estratégica? Por contraposición a una manera de trabajar en la cual fundamentalmente se definen objetivos, se trazan planes y demás con una mirada tradicional, como dice ahí, o basada en normas, es decir, basada en aquello que debería ser, cuando la realidad nos va por otro lado. Entonces, hace algunos años ya que la planificación entró en crisis, la planificación normativa, y a partir de eso se empezó a hablar de planificación estratégica, que, dicho muy rápidamente entre nosotros, es una planificación en donde establecemos criterios de trabajo flexibles, criterios de trabajo motivados en torno a la situación, o sea, a lo que llamamos actuar situado, y no aquello que está solidificado o pensado en un momento. Es decir, los proyectos de crédito fiscal y de vuelta a las acciones que hacemos del INEP, hace tiempo que nos planteamos esta idea que tienen que ser sustentables, tienen que tener compromiso de los distintos actores, en fin, una serie de características que se engloban en la llamada planificación estratégica y que por contraposición a una planificación tradicional o planificación rígida, bueno, entendemos que es lo que nos permite darle un mayor sustento a las propuestas que hacemos. Por ejemplo, cuando tenemos que llenar un formulario, un plan de crédito fiscal o lo que sea, en muchas ocasiones se ve que los datos que aparecen o los datos que ni siquiera aparecen, como vamos a ver más adelante, están basados de pronto en consignas o en información anterior que no está diciendo nada. Está simplemente aportando algo así como que ahora hay más necesidad de tal cosa, o en los últimos años se ve que es importante algo, pero no lo sustentamos con ningún dato ni bibliográfico, ni del número de más o menos que provenga del INDEC o de algún estudio de alguna universidad o centro de conocimiento. Es decir, la planificación estratégica, que es la que nos orienta respecto a cómo deberíamos formular los proyectos, está basado en la idea que hay que sustentar cada línea que escribimos en los proyectos, sustentarlo desde un aporte conceptual, de un aporte bibliográfico y de un aporte del dato. ¿De dónde sacamos esos datos? Estamos hablando ahora en términos como más generales. Después, pero podemos ir recordándolo, lo vamos a ver en un rato en proyectos en donde se hacen afirmaciones que más abajo de eso podríamos decir todo lo contrario, porque ninguna está sustentada en un dato concreto. O sea, ahí tenemos algo para trabajar, ¿no? Entonces creemos que antes de ponernos a formular un proyecto de crédito fiscal,
por lo menos saber que lo que nos orienta o por decir así, el enfoque es el de una planificación, ya, no es asistemático, sino que es justamente basado en el arreglo a fines que nos proponemos y demás. Pero dentro de esa planificación podemos tener una que está más basada en cierta teoría o en ciertos datos anteriores o en cierta información no sustentada con un aporte concreto, y otra planificación que se basa en estudiar el medio en el cual queremos y vamos a desarrollar el proyecto. Entonces ahí tenemos algo que es importante remarcar, ¿no? Cuando decimos que en la localidad se instaló una fábrica textil y por lo tanto es importante capacitar a los trabajadores y a las trabajadoras, además de los alumnos o estudiantes, en determinado tema. Bueno, eso, una planificación estratégica dice, sí, entonces hay que formar técnicos y habrá que formar trabajadores en varias áreas y ahí está lo estratégico, pero también saber sustentarlo en la fábrica, no solamente el nombre de la fábrica, sino qué cantidad de personas podría incorporar, qué líneas productivas tiene, o sea, que los planes, los proyectos que se presentan tengan un aporte no solamente desde el pedido que estamos haciendo, sino desde la respuesta al problema que queremos solucionar y que estamos detectando como importante resolver. Eso se puede hacer de un enfoque estratégico. Si no, es como algo así como la forma está. Se solicita equipamiento para capacitar a estudiantes porque el desarrollo de nuestro país hoy día impone esa necesidad. Y bueno, eso es más parecido a algo declamado, pero que no se sustenta como para decir que es necesario formar tantos técnicos en los próximos años o tal otra familia profesional y demás. Entonces, todo esto para decir que antes de pensar en escribir el proyecto de crédito fiscal, posicionarnos, googlear, podemos aportarles autores que trabajan estos temas, pero actuar situados, o sea, ponernos en el casillero de la planificación estratégica. ¿Sí? Una de las cosas que nosotros siempre les decimos de manera burda, pero es para ubicarnos, no solamente para darle rigor a lo que hacemos, digamos, con datos, como dice muy bien Sergio, sino también para no terminar pidiendo lo que después no vamos a usar o que nada tiene que ver con el proyecto educativo institucional. Todos somos docentes y sabemos que en muchos talleres de nuestras escuelas duermen empaquetados sin haber sido abiertos algunos equipamientos y otros han sido desembalados pero nunca usados porque no tenemos las personas capaces de, o que no hicieron el curso para poder manejarlos. Entonces, para que esto no nos suceda, para que realmente la tecnología que incorporemos esté vinculada a ese plan estratégico, educativo institucional, pero además que pueda ser aprovechada en la escuela para generar los mejores aprendizajes para nuestros pibes y también los mejores modelos pedagógicos para nuestros docentes cuando enseñan, tenemos que tener esa rigurosidad para no cometer ese error, porque termina siendo un error y uno siente frustración, siente el fracaso de haber incorporado tecnología que después no es aprovechada como debiera ser. Sí. Bueno, y por ahí dos líneas sobre las dos líneas que siguen, ¿no? La matriz de fortaleza y debilidad del proyecto. O sea, nos parece importante que antes de pensar, bueno, terminamos el proyecto, lo redactamos y ya está, hacerlo pasar por esta idea de ponerse, ¿cómo se llama el juego este? Como de hacer crítica, ¿no? El abogado del diablo, ¿no? Empezar a ver sobre todo esto que dijimos, que efectivamente qué aspectos positivos puede haber y qué cuestiones tiene limitaciones todavía, ¿no? Esto no creo que haga tiempo, que tengamos tiempo de desarrollarlo, pero es la matriz FODA. Y acá pregunto si todos la han visto y si no, las invito a que googleen sobre eso y si no, le podemos mandar. Hay cantidad de información sobre esto, la matriz de fortaleza y debilidades. Y
Sobre esto quiero decir algo porque recuerdo cuando lo empezamos a trabajar en INET años atrás, donde para mucha gente la materia de FODA venía del mundo de la empresa y se suponía que solamente lo hacían las empresas grandes ante la propuesta de un nuevo producto, de cambiar un envase o lo que sea. En realidad la materia de FODA tiene una profunda raíz pedagógica. Surge en proyectos sociales, proyectos educativos, cuando es necesario desarrollarlos en un contexto donde no están habituados a determinado tipo de máquina que va a llegar, de estrategia de poda de árboles, de vacunación de animales. Es decir, estoy hablando de una herramienta que surge en el mundo rural y en el mundo de los sectores muchas veces, como le podemos llamar, vulnerados o marginados o hasta excluidos. La materia de fortaleza y debilidades es una herramienta pedagógica. Después, que tenga mucha difusión en el mundo de la empresa grande, es algo que, como muchas veces ocurre, los empresarios lo toman. Pero digo, es importante reivindicarlo como... No se escucha. ¿Se cortó el audio? Sí, se cortó el audio. Se cortó el audio. Que sea un cambio de las condiciones del lugar porque hay una nueva fábrica, un cambio político y que se supone que puede haber mejora. En fin, materia de fortaleza y debilidades, los invitamos a que la vean, la googleen, la interioricen en los aspectos positivos que tiene. Y finalmente esto de los actores sociales, como en los nuevos formularios lo vamos a detallar y demás, es importante que los proyectos, en el caso del crédito fiscal, pero lo mismo cuando se hace un PEI institucional, que se ponga atención, que se ponga el eje en los distintos actores, grupos poblacionales que puede existir, ¿no? Ustedes saben que desde nuestra escuela, a partir de la ley 1420, donde lo principal era la homogeneidad, transcurrió bastante historia y ahora es importante poner el énfasis y reconocer diferencias, ¿no? Entonces, y además por ley tenemos estudiantes que están privados de libertad, estudiantes que tienen discapacidad, en fin, hay distintas condiciones, no hay un modelo único, no tenemos estudiantes clonados, por suerte. Por tanto, es importante que los proyectos también estén orientados a poner el énfasis en aquellas situaciones específicas, ¿no? Así que bueno, los próximos proyectos van a tener mucho énfasis en estas cuestiones. Sí. Bueno, esto lo vimos la otra vez, que son los proyectos, lo tienen por ahí, ¿no? La idea de vuelta es un proceso de reconversión. Implica un cambio en una situación inicial a través de todo ese ciclo de acción que, con esto, tiene que producir, o dejar claro, productos, resultados e impactos. Muchas veces en los proyectos hay descripción de lo que se quiere hacer. A veces esta descripción, la descripción diagnóstica, tiene que ver con los problemas, pero no siempre queda claro a dónde apunta, qué es lo que se mejora con esto. Entonces, atención, que los proyectos tienen un ciclo. Empieza en la cabeza de uno, de unos cuantos, pero tiene que terminar en el impacto que produjo en esos mismos y en otro montón de personas, la comunidad educativa y demás, y eso tiene que ser los resultados y los impactos. Hay que a pensar en estas cuestiones, ¿no? Lo vimos la semana pasada o la anterior. Y a partir de eso vimos la definición de objetivos, ¿no? No la vamos a repasar. Ustedes escriben objetivos permanentemente hasta cuando se hacen programas de estudio y demás. Pero sí, la idea que en este concepto de planificación estratégica es muy importante la coherencia entre el objetivo general del proyecto y los objetivos específicos. Los objetivos específicos, uno lo puede decir en términos domésticos, son las partecitas, ¿no? O los escalones para concluir el objetivo principal. Lo cierto es que es más que eso, es la posibilidad de ir resolviendo
partes del problema principal, ¿no? Digo esto porque estamos evaluando proyectos y se habla de objetivos generales, algo que seguramente vamos a cambiar también. Nos parece necesario definir el proyecto por uno. Y después aparecen cantidad de objetivos. Después en el ejemplo, parece que hay un proyecto. Eso es lo mismo que... Por abierto por ahí. Ahora no sé cómo vamos a hacer para vender eso. Antes que se va eso. Están los micrófonos abiertos y se escucha una conversación de fondo. Diana, está el micrófono. ¿Podemos cerrarlos? Bien, los objetivos entonces tienen que tener esta característica, ¿eh? Tienen que ser concretos, se tiene que poder evaluar esos objetivos, ¿no? Y tiene que estar expresado de una forma verbal, que no es solamente una cuestión de la profe de literatura, sino que es la idea de que los objetivos expresan una acción, o sea, por eso van en verbo en infinitivo, ¿no? Una característica. Entonces, el proyecto comienza con la idea que hay que resolver un problema. Entonces, en el formulario, en los que hagamos, esperemos que los podamos redactar de la mejor manera, pero por principio, para cualquier proyecto que empiecen a hacer, es la respuesta a un problema. Por lo tanto, una planificación estratégica debería incluir una buena descripción del problema. ¿Qué quiere decir esto? ¿A quiénes afecta ese problema? Si son cantidad de estudiantes solamente, si es para desocupados que una fábrica que está con nuevos niveles de calificación y que entonces no lo están requiriendo, no lo están obteniendo. En fin, el problema a resolver hay que describirlo en términos de a quiénes afecta, cómo se manifiesta en lo inmediato y la resolución de ese problema, qué nos aporta, ¿no? O sea, el desarrollo del proyecto, cómo aporta la resolución de ese problema. Entonces, dicho muy rápidamente, no sé si hacemos alguna pregunta, si no, sí nos parece importante posicionarnos en el diagnóstico del proyecto. La semana pasada vimos, por eso ahora lo pasé rápido, la semana pasada vimos el problema del proyecto que define objetivos a resolverlo. Esto no es física, no es que si caliento algo mejora la electricidad o si aumento la temperatura ebulle más rápido. No. Esto es más flexible, más desde lo social, pero tiene sus lógicas. Hay un problema que mediante la planificación estratégica implica que hay que hacer un proyecto para resolver ese problema. Entonces, problema establece la necesidad del proyecto y el proyecto comienza por plantearse objetivos para resolver ese problema. Si hace falta, lo repetimos. La lógica comienza con que detectamos un problema, supongamos personal no calificado para un determinado oficio que puede ser que surja en el lugar, o nueva maquinaria que es importante que la mayoría de los docentes primero, los estudiantes después aprendan a usarla. Ese es el problema. Eso nos va a definir, nos va a llevar a formular un proyecto, porque no se resuelve mágicamente, sino que hay pasos y demás, es el proyecto. Y el proyecto comienza planteándose objetivos para resolverlo. El micrófono de vuelta se activó. Entonces, acá decimos, ¿qué pasa si en esta lógica que dijimos, problema, proyecto, objetivos, cómo aparece el diagnóstico? Entonces, el diagnóstico dentro del proyecto puede tener distintas imágenes, representaciones, digamos, es un producto
El diagnóstico es una descripción, es una explicación del problema que detectamos y del contexto en el cual se está desarrollando ese problema. Por eso se toma la palabra diagnóstico, no encontramos otra mejor por ahora, pero se toma de la medicina, la idea de que le decís al médico que te duele el estómago o el tobillo, y entonces él hace una primera ronda, un diagnóstico exploratorio, en el mejor de los casos, porque sabemos que hoy día los médicos son más rápidos, ¿no? Pero en el mejor de los casos te mira el estómago, el tobillo te aprieta en un lado o el otro, te hace caminar y hace una primera cuestión exploratoria. Pero con eso no resuelve. Tiene que ir pasando por otra etapa, te mandan a hacer análisis, te mandan a hacer radiografía, ¿no? Hay como distintas. Entonces, el diagnóstico no es una foto de un momento. El diagnóstico es una etapa de la acción del proyecto en donde hay una interacción entre el que está formulando el proyecto, o el equipo, sería ideal, el equipo que está formulando el proyecto, en conjunto con el medio local, porque uno sabe que hay una fábrica que va a estar trabajando, que va a empezar a trabajar más 10 minutos del pueblo, de la ciudad. Pero, ¿qué pasa en eso? ¿Cuál es el contexto? ¿Qué política tiene la fábrica? ¿Cuántas personas va a emplear? O sea, hay que ir a ver el campo o el territorio, trabajar sobre eso, que es lo que hace el médico cuando consulta con uno, cuando uno es chico, no conoce todo lo que le pasó, entonces le pregunta a la mamá o al papá, después te mandas un estudio, pero no es suficiente con que él lo vea, pide el detalle médico del especialista o del radiólogo. O sea, la etapa de diagnóstico tiene que ser una etapa de intercambio, porque el proyecto tiene una lógica interdisciplinaria y no debería ser formulado por una sola persona como si uno escribe un texto o un poema. El proyecto en sí tiene que ser formulado entre varios, tiene construcción colectiva, y el diagnóstico es una de las partes justamente muy importantes de esa construcción colectiva, porque, como veíamos antes, la fortaleza o las debilidades no son las mismas las que puede ver uno, el que a lo mejor está entusiasmado porque va a presentar el proyecto al crédito fiscal y lo tiene que presentar en el lapso de 15 días porque está súper entusiasmado con que va a salir beneficiado en la escuela y demás. Entonces, esa dinámica entusiasta que te lleva a formular, muchas veces te hace pasar por arriba los problemas que pueden existir, las debilidades o las limitaciones. Entonces, el diagnóstico es una etapa de diálogo. Es como el médico. El médico te encuentra con 2 o 3 problemas y si te dice, bueno, tómese vacaciones, andate al Caribe, tienes que consultar con vos si podés ir al Caribe, tenés que hablar con la familia. O sea, el diagnóstico que te hace el médico no puede ser una opinión solamente del médico. Estoy tomando ejemplos como para que podamos comparar. La etapa de diagnóstico tiene que ser una etapa de construcción construida entre varios y varias que están vinculados con resolver ese problema. Es más, muchas veces aparece el diagnóstico como un estudio a partir del cual uno va a encontrar los problemas y por lo tanto los objetivos a desarrollar. Sería el caso, siguiendo este esquema de la medicina, cuando uno va a hacerse un chequeo general, no le duele nada, pero va a hacerse un estudio general. Y resulta que al hacerse el estudio general encuentra algunas cositas. Entonces, el diagnóstico es un estudio de la realidad, no solamente de la escuela, porque eso lo conocen, ¿no? Están metidos en la escuela, en el centro de formación profesional, pero el diagnóstico nos tiene que dar una información del contexto más amplio y eso es lo que diferencia, de vuelta, a una planificación normativa tradicional de una planificación estratégica. Un ejemplo de planificación normativa sería la de que la escuela necesita, por el deterioro de la maquinaria, por la dinámica de la vida industrial y demás,
cada tanto incorporar nuevas máquinas. Eso prácticamente desde que se fundó la escuela técnica funciona así. Entonces la planificación diría, hay tanto el estudiante nuevo, necesario tal equipamiento. La planificación normativa diría, estudiemos la escuela, qué es lo que está modificando o puede modificar esta escuela en los próximos meses, la fábrica tal, la represa, no sé, la ruta que va a pasar por el medio del pueblo, lo que sea, eso es lo que va a modificar y por lo tanto a partir de ahí se construye el diagnóstico. Eso me indica que estoy un poco atrasado con los temas. Sí. Bien. Entonces, vamos un poco más rápido. De vuelta, el diagnóstico tiene que ser construido entre varios. Entonces, en el diagnóstico que hago, explicitar los problemas. Y los problemas tienen que tener algunos criterios para explicitarlos, ¿no? La importancia social que tienen. Acá aparece si siempre he conocido esa importancia social o si hay que difundirla, ¿no? Ahí está la tarea docente, no solamente en el aula, sino docente en la comunidad. Si es sentido o no por la población, y esto cuando hay una obra en una comunidad pequeña lo sabemos, todas las expectativas, pero también las discusiones que trae, ni hablemos de temas conflictivos como puede ser los proyectos de minería y demás, ¿no? O sea, hay criterios para priorizar los problemas. Esos criterios tienen que ser explicitados y discutidos entre todos los actores dentro de la escuela. Me parece que por ahí vamos avanzando para saber ¿Querés pasarle esa? Me parece, ¿no? Bueno. Digo para que nos metamos en el problema y después volvemos. Bueno. Por ahí solamente esta transparencia, incluso después se la podemos mandar, si quieren también, ¿no? Claro. O sea, formular un proyecto para crédito fiscal es meterse en la lógica de planificación y no de cualquier planificación, sino de una planificación estratégica. No es una lista de necesidades, no es un presupuesto, no es un mecanismo de actualización de los bienes y recursos de la escuela, sino que es pensar la escuela en un contexto más amplio, que es el que marca la planificación estratégica, ¿no? Bueno, y acá tenemos algunas de las ideas de en qué consiste esta planificación estratégica, ¿no? Tiene que estar un conocimiento de la situación que se quiere cambiar. Y acá muchas veces es cierto, estamos tan metidos en nuestra aula o nuestra escuela que para conocer el contexto hay que recurrir a consultas a otras áreas del Estado, hay que recurrir a bibliografía, hay que informarse para hacer para formular un programa, ¿no? Un proyecto de crédito fiscal o de plan de mejora. Es decir, todo lo que tenga que ver con cambiar un contexto no puede ser formulado únicamente desde el escritorio. El enfoque de la planificación, tenemos la idea de... Tenemos los dos polos que son extremos, improvisación o la lógica realmente de la planificación. Pero eso está atravesado por estas características, si es normativa o si es estratégica, ¿no? Históricamente apareció primero la planificación normativa, cuando los estados empezaron a constituirse como tal hace 2 siglos. Nuestro país desde el comienzo, desde las actas de la Revolución de Mayo, empiezan a hacerse propuestas y empieza a definir cuestiones. Ahí empieza en una incipiente planificación. Después los gobiernos de una vez que se unifica el país, empieza a decir, bueno, con todas incluso las desigualdades que generó nuestro país, pero fue haciendo una planificación, invirtiendo en la educación, la ley 1420, después una política industrial, después de un primer modelo agroexportador, una política industrial. O sea, hay lógicas de planificación. Hasta que esa planificación, década del 70 como ejemplo internacional, entra en crisis la idea de la planificación normativa y empieza a aparecer fuerte la idea de la planificación estratégica, que implica varias características, como algunas de las que estuvimos diciendo. Ponerse a pensar mucho más cada cosa que se quiere proponer, sustentarla con una bibliografía y con una información que no permita que cualquier afirmación no esté sustentada.
esto es fundamental. En el párrafo tiene que haber sustento, ya sea con una cita bibliográfica o con un dato que esté diciendo que eso que se quiere hacer tiene un respaldo ante la realidad. Y que no puede ser formulado por uno o por una. Tiene que ser formulado, trabajado en conjunto entre varios y varias. Esos son los condimentos, digamos, de la planificación estratégica. Creo que de esto seguramente ya lo tienen trabajado. Quisiera solamente marcar algo importante. Entender el contexto y entender lo interno. Esto fue fundamental cuando se empezó a trabajar el FODA para proyectos y emprendimientos de pequeña escala, en donde muchas veces se suponía que todo lo mal estaba en lo interno de la persona, cuando en realidad hay cuestiones de afuera del contexto que es importante ubicar. Es decir, los aspectos positivos, que son las fortalezas, y los aspectos positivos del contexto son las oportunidades, pero también los aspectos negativos, las amenazas que existen, ¿no? O sea, si cualquier cosa que vamos a proponer la hacemos pasar y tratar de ubicarla en ese contexto, nos ayuda bastante para saber si eso podría funcionar o no. Bueno, acá está la definición de cada una. Damos por supuesto que este tema lo manejan, si no podemos volver sobre la matriz FODA, ¿no? No sé si hay alguna pregunta o comentario muy puntual, si no nos metemos en ver estos ejemplos o estos conceptos, estas ideas en los proyectos que han ido presentando este tiempo. ¿Alguna pregunta puntual y cortita para que vamos a seguir, ¿no? Pero que nadie se quede con la duda y la posibilidad de preguntar. Bueno, sí. En el chat. Tal vez están escribiendo en el chat. Lo vas a tener que dejar de compartir. ¿Dejamos compartir o no? Sí. Bueno. No, o pregunta si alguien escribió alguna duda en el chat. ¿Alguien escribió en el chat, tal vez, para que lo leamos? Y no, si están contenidas las ansiedades. Sí, hay varias consultas en el chat. Ahí preguntan si van a pasar el PowerPoint, a quién se le va a pedir. Si hay alguien que las puede ir leyendo, porque nosotros estamos compartiendo pantalla. Ah, bueno. Bien. Entonces, ¿alguien las puede leer? Porque no vemos ahora el chat, porque tenemos la pantalla. Están igual, ¿no? ¿Están igual? No, se pueden ver. ¿Alguien puede leer el chat? Una o dos preguntas, por lo menos. Hola, buenas tardes. Sergio, sí. Bueno, preguntan si va a ser compartido el PowerPoint. Gente que no pudo participar de la primera instancia también consulta si pueden acceder al material de esa primera unidad. Y una pregunta personal, yo estaba levantando la manito, pero ahora entiendo que no me veían. Claro. Con respecto a esto de asociar a las presentaciones cierta información con respecto a datos científicos, académicos, estadísticos, si sirve y es valorado a la hora de evaluar el proyecto las cartas de adhesiones que tienen que ver con el medio socioproductivo. Sí. Claro, por supuesto. ¿Todo lo que dijiste, Andrés, sos vos? Sí, Norita, soy yo. Porque no te vemos, tenemos la pantalla del PowerPoint. Soy yo. Me adivinaste la voz. Escúchame, a todos sí. Sí a compartir la información, sí a compartir el encuentro anterior, por eso decíamos que el que no podía entrar hoy, como está grabado, se lo podemos enviar. A todos sí. La idea siempre, como les decimos, es socializar, capacitar, formar, compartir la información y obviamente compartir los contenidos. Esta es la idea. La idea es que ustedes también lo puedan difundir y por ahí entusiasmar a otros que no han venido a este encuentro, pero que tienen interés y por alguna razón no se pudieron sumar. Así que todo sí. Perfecto. Y ahora preguntan, ¿a quién se solicita? Nosotros, vos lo piden o a mi correo o al correo de crédito
y nosotros los enviamos, ningún problema. Recuerden ustedes que la semana que viene vamos a tener encuentro en la Mesa Federal. Si los referentes técnico-políticos lo quieren llevar, nos dicen, nosotros tratamos de ver qué se hace. Yo no sé, yo la tecnología mal conmigo. ¿Qué se hace? ¿Se graba un CD? ¿Qué se hace? Perdón. Se le puede mandar por mail. Se le manda por mail. Mirá qué antiguo lo mío. Se les manda por mail. Ya está. Nos dicen y se las mandamos a cada uno de los referentes técnico-políticos para que lo tengan. Ningún problema. Bueno, Bien. otra pregunta para Sergio antes de cerrar y pasar. Decía, ¿qué pasa si el problema es la necesidad de equipamiento para la enseñanza? Si el problema es la necesidad de equipamiento para la enseñanza. Bueno, acá tenemos algo muy, muy interesante la pregunta, porque la escuela, bueno, la vida se maneja con cuestiones concretas, maquinaria y todo, pero el problema es la falta de una máquina, sea la que sea, o que el problema es que los estudiantes no están capacitados o en el manejo de esa máquina y es necesario porque, bueno, por el desarrollo, por la fábrica que se instale y demás. O sea, desde el enfoque nuestro, lo principal es hacer el énfasis en el estudiante. El problema que tenemos es que el estudiante, los estudiantes, los trabajadores del lugar, necesitan capacitarse en tal tipo de equipamiento. Ese es el problema. Entonces, los objetivos, estamos hablando justamente ayer, están orientados a capacitar, a formar. El principal objetivo no debería ser comprar maquinaria. Cualquier día, pero si lo que necesitamos la escuela es comprar maquinaria. Sí, pero estamos trabajando en una mirada estratégica. Eso está en la lista de necesidades, pero no puede ser el objetivo del proyecto. En algunos casos hay un poco más de redacción, adquirir equipamiento. En otros casos parece una lista, una cosa como muy, ¿cómo diríamos? Muy familiar, muy doméstica, ¿no? Un listado. Objetivo, comprar maquinaria, comprar herramientas. O sea, dentro de la presentación del proyecto, cada vez más se apunta a que sea una cuestión integral, ¿no? Entonces, si solamente compramos la maquinaria, no resolvemos el problema. O sea, hay que invertir la lógica. El problema es que los estudiantes necesitan capacitarse, es el problema. Por lo tanto, de los objetivos, el primer objetivo va a ser capacitar a estudiantes en tal rubro. Tal vez otro objetivo será incluir a mujeres o a personas con discapacidad o a trabajadores desocupados en el mismo manejo. Y seguramente un objetivo específico también será adquirir equipamiento para. Entonces, me parece que es un poco posicionarnos en que desde la escuela lo principal tiene que ser la pedagogía, la didáctica, la capacitación. Eso debería ser lo que orienta. No la compra de maquinaria, no la reparación del techo, no porque eso es importante para que lo hagamos. Pero de la pedagogía, esos son insumos para que podamos hacer las cosas. No sé si por ahí va la pregunta, ¿no? Sí, Marcelo, sí, justo, hola, ¿qué tal? Yo soy Marcelo, también soy parte del equipo técnico de crédito fiscal. Algunos ya me deben conocer ahí en Santa Cruz, Ariel, Fernando, ahí de Ciudad de Buenos Aires. Al resto también los saludo, aprovecho para saludarlos. Justamente ayer con Sergio estábamos hablando de este tema, ¿no? Y que a veces los problemas, como nos los formulan, o los objetivos como nos los presentan, tienen esas limitaciones, ¿no? Que nos presentan la solución en vez de explorar cuáles son realmente las necesidades convertidas en problemas. No toda necesidad es necesariamente un problema para el actor que la formula. Entonces, nosotros siempre pedimos que ustedes en este intercambio de ideas en un equipo de gestión escolar, entre docentes, entre estudiantes, puedan ir intercambiando un conjunto de ideas acerca de cómo ven la situación en su ámbito escolar o institución de la ETP. Entonces, por eso nosotros siempre les pedimos que cuando formulen un problema identifiquen bien cuál es esa brecha, esa distancia entre lo que es hoy y lo que debiera ser, según nosotros,
la situación a modificar. Esa situación a modificar es lo que nosotros llamamos un problema para el proyecto que ustedes nos presenten. No sé si estamos respondiendo a las preguntas, pero me gustaría agregarles también, justamente que también ayer lo conversábamos con Sergio, que cuando hablamos de planificación, una de las cuestiones que queríamos recuperar desde el crédito fiscal es la perspectiva del largo plazo. Esto que significa que ustedes no solo tienen que tener la intención de pensarse en un año de presentación, vamos a poner el ejemplo 2023, sino que puedan incorporar un horizonte más amplio. Es decir, que ustedes tienen que poder pensarse como institución y las necesidades que tengan y los equipamientos y las capacidades que vayan pensando en el transcurso longitudinal, es decir, en el transcurso de 2, 3 años. Es decir, que ustedes puedan pensar equipamiento para este año, para el próximo y para el próximo. Eso para nosotros es sumamente importante y los va a poner en un pensamiento más creativo y mucho más aprovechable de los recursos que ustedes vayan a solicitar. Toda planificación implica eso, identificar un problema, organizar un grupo de personas que se van a encargar de llevarlo adelante y movilizar recursos para que eso suceda. Por eso también anteponemos la planificación estratégica de la planificación tradicional, que divide entre el que formula el proyecto y el que lo implementa. Nosotros estamos diciendo que el que formula va a ser también el actor principal que lo va a llevar adelante. Entonces, bueno, esas cuestiones a nosotros nos parecía también importante poder compartirla y recuperar. Y otra cosita más importante también, que la planificación no se trata de predecir el futuro, sino de construir ese futuro. Y una de las variables que ustedes tienen que tener muy presente a la hora de formular el proyecto para el crédito fiscal es la situación socioeconómica, el día a día que tiene el país y la escuela. Con esto, ¿qué queremos decir? Que ustedes van a presentar un proyecto, una foto de una situación, y esa situación, entre que es evaluada y transferido a los fondos por parte de su patrocinador, va a pasar un tiempo. Y esa situación que ustedes nos presentaron como foto y que fue evaluada y aprobada, va a ser modificada por la realidad misma de este país. Esto que significa que ustedes tienen que incorporar la incertidumbre, ¿sí?, de la situación socioeconómica y tienen que saber que lo que ustedes vayan a presentar va a modificarse necesariamente. A esto que me refiero a los precios. Va a haber variación de precios. Entonces ustedes tienen que anteponer de algún modo que esa situación va a suceder y que puede modificar la situación inicial de su proyecto. Entonces tienen que incorporar ese elemento a la hora de pensar el equipamiento, a la hora de pensar la capacitación. No sé si fui lo suficientemente claro, pero creo que fui al punto. Ahora nosotros con Sergio queríamos proponerles ver algunos proyectos, sobre todo en los puntos principales, que es el eje que sustenta todo el desarrollo posterior de los proyectos y que tienen que ver con título, resumen descriptivo y objetivos generales y específicos. Así que si les parece, vamos directo a esos ejemplos. Bueno, ahí marcamos un color como para referenciar, pero fíjense, esta capacitación de jóvenes y adultos en programación en placas, robótica y automatización. Resumen descriptivo. El proyecto consiste en el equipamiento de un módulo de programación, robótica y automatización destinado a la capacitación en estas áreas de jóvenes y adultos. Ahí, yo sé que si no es lo específico que uno hace, a lo mejor la redacción no refleja todo el esfuerzo y todo lo que estás pensando, pero si uno se atiene a eso, fíjense, el proyecto consiste en el equipamiento de un módulo de programación. O sea, justamente lo que pensamos, y estamos diciendo desde hace rato, es que el proyecto es una cuestión más amplia, es una construcción colectiva, implica capacitación. Entonces, hay palabras que a veces, lamentablemente, te ajustan, ¿no? El proyecto consiste en el equipamiento de un módulo. No, ahí tenemos algo que hay que revisar desde el enunciado, ¿no? Seguramente este proyecto y lo que lo pensaron en una dinámica como la que estuvimos hablando, pero reflejado en el texto queda como muy ajustado el proyecto a una lista de pedido de equipamiento, ¿no? Entonces ahí tendríamos que, por ahí, hacer algún cambio, ¿no? Incluso fíjense que a partir de ahí, con el proyecto se pretende equipar el entorno formativo de programación y robótica
donde se promoverán actividades formativas teóricas de manejo de nuevas tecnologías. A partir de la instalación de estos módulos se presente que el equipamiento esté a disposición para el dictado de cursos de formación profesional. O sea, hay como un énfasis tan... Bueno, a veces cuando uno exagera, por ahí quiero para reflexionar, hay como un énfasis en el equipamiento. Estamos hablando del resumen descriptivo, ¿no? Ahí debería, el resumen descriptivo es pasar muy rápidamente por los distintos aspectos del proyecto, ¿no? Y ahí lo que hablamos varias veces en el equipamiento, hay una especie de, ¿cómo le llaman esto los psicólogos? Como la imagen de algo que nos va a resolver automáticamente todo, ¿no? Como un mito, una cosa así. Entonces ahí, en el resumen descriptivo, la próxima semana podemos ensayar, ya estamos marcando las cuestiones a modificar, ¿no? Por ahí, uno podría pensar que el resumen descriptivo tendría que tener las 2 primeras líneas, en todo caso planteado de otra manera, y después, como parte del resumen, que responde a la necesidad de, porque se registró tal demanda de formación de esos cursos y se piensa en una cantidad de alumnos más, una cantidad de desocupados del lugar, y o sea, algo que describa un poco más el proyecto y no solamente mencionar las virtudes o las bondades del equipamiento. Pues ahí tenemos algo para mejorar. Y de vuelta, no es que seamos unos fanáticos de cómo se escriben los proyectos, sino que nos parece que la manera que está formulado da una idea de los aportes que hubo, ¿no? Los aportes que hubo, de cómo se llegó a un consenso respecto a lo que es lo principal para mencionar y demás. Sí, justo ayer hablamos también con Sergio, ayer hablamos bastantes cosas, ¿cierto? Y hablaron todo el tiempo. Hablamos todo el tiempo, hablamos muchas cosas. No, justo hablábamos, pensando un poco el encuentro de hoy, pensamos en el encuentro de hoy, esta idea de descriptivo, ¿no? Nosotros pensándonos como evaluadores y como lectores de sus proyectos, pensábamos, bueno, en este resumen descriptivo que estaría bueno como evaluador poder ver y leer, ¿no? Y una de las cosas que decíamos era la originalidad, ¿no? El aporte efectivo que va a realizar este proyecto si consigue ser financiado por crédito fiscal. Ustedes recuerden que cada proyecto entra en competencia con un conjunto gigante de proyectos. Entonces, tiene que haber un esmero y destacarse y diferenciarse de por qué es importante que su proyecto sea financiado. Entonces, para nosotros es sumamente importante que en el resumen descriptivo, además de ser breve, porque muchas veces no respetan eso, es que quede bien claro cuál es el objetivo, en qué va a consistir, más allá del término de la capacitación y de la adquisición del equipamiento, y por otro lado, quiénes son sus destinatarios, ¿no? Así que a nosotros nos parecía muy importante, primero, respetar la brevedad de ese resumen descriptivo, tal cual lo marca el título, y por otro lado, poder destacar el diferencial del proyecto respecto a resumen descriptivo, ¿no? Vamos. Bueno, acá teníamos lo que estábamos recién mencionando. Bueno, acá vamos al diagnóstico, ¿no? Un poco rescatando lo que fuimos viendo en el transcurso de este segundo encuentro, nosotros queríamos poner en común un diagnóstico del proyecto que recién vimos, que recordamos es capacitación de jóvenes y adultos en programación en placas, robótica y automatización. Sabemos que es un poco largo el texto, pero es tal cual se presentó, y como ustedes pueden ver, las cosas que están, los términos que están marcados en amarillo, son los puntos en que nosotros nos paramos para poder hacer algunas aclaraciones que nos parecen importantes. Pero empezando rápidamente con este diagnóstico, nos dice, bueno, el sector agroindustrial de Saladillo y la región han tenido una gran transformación en los últimos años. Acá nosotros quisimos marcar 2 cuestiones que nos parecen importantes. Por un lado, la región, que nos parecía un término un poco amplio, sin mucha especificidad. No terminamos de saber bien a qué se refiere cuando habla de Saladillo y a la vez la región. No sabemos bien cuál es el límite geográfico que está demarcándonos. Y por otro lado, estábamos pidiendo un poco más de precisión, ¿no? ¿A qué se refiere con esa región que bordea o en la que está inserta el complejo de Saladillo, ¿no? Y los últimos años es el otro término que queríamos. ¿A qué se refiere con los últimos años? ¿Los últimos 5, 3, 2?
nos faltaba como un poco más de precisión para el lector y el evaluador a lo que se refería, ¿no? Así es. Por otro lado, no sé si nos conviene ir salteando, vamos directo a lo... Sobre todo cuando ustedes refieren, por ejemplo, dadas las características del sector rural, la velocidad con la que se implementó el cambio tecnológico superó de manera notoria a las posibilidades de la gente para capacitarse y reconvertirse laboralmente, generando un desfasaje entre las necesidades del perfil del operario requerido por las empresas en general y el nivel de calificación alcanzado por los recursos humanos, repercutiendo esta situación en la inserción laboral de una cantidad importante de jóvenes y adultos. No sé si alguien quería decir algo o simplemente el micrófono estaba abierto. Pero volviendo con esta cuestión de los términos que ustedes van a utilizar, nos parecía que términos como la gente para capacitarse borraba o desdibujaba esta cuestión que venía hablándoles Sergio, que era la cuestión de actores sociales y de personas con las que ustedes van a estar trabajando, ¿no? Entonces nos parecía que la gente merece ser un poco más precisado, ¿no? Preciso. Sí. No sé si querías decir algo. Y la otra cuestión de la reconversión laboral también es una terminología que quizás también se podría repasar. Es un poco fino, quizás estamos puntualizando, pero también es importante detenerse a volver a pensar, ¿no? Disculpen, ¿puedo hacer una consulta? Sí, por favor, adelante. Bien, Pamela Figueroa de Catriel. Mi consulta es si sobre todo lo que están marcando es lo que realmente nosotros tenemos que ampliar o especificar, ¿cierto? Todos esos puntos marcados en amarillo son lo que nosotros deberíamos modificar en caso de presentar un proyecto, ¿cierto? Sí, en realidad es una invitación a que puedan pensar nuevamente los términos con los cuales ustedes se manejan en el cotidiano, porque nosotros también decimos la gente o la región los últimos años, pero cuando uno piensa un proyecto y lo va a presentar, no solo por una cuestión de formalidad, que a nosotros nos gusta leer la precisión, sino para ustedes también ponerse en situación, ¿no? Claro. Porque perfecto, seamos específicos, sí. Porque uno habla de la región y el término región siempre incluso nos ha llevado a nosotros, dentro del ministerio o del INEP, la región incluye algunas provincias y el área de educación especial define de otra manera las regiones. El término región siempre tiene distinto alcance, ¿no? A veces hablamos de región, el área metropolitana de Buenos Aires, y región también uno habla los países de la región. Entonces, por ejemplo, el sector agroindustrial de Saladillo, que de eso no sabe si un sector se refiere a 2 o 3 municipios que están alrededor, si es una cuenca, ¿no? Entonces, por ahí me parece que hay que pensar los proyectos como que transmiten información. El proyecto es, entre otras cosas, un intercambio de información en donde aquellos que lo están formulando están compartiendo con otros información. Entonces, en los últimos años, si uno separa, no sabemos si son los 2 últimos años, por ejemplo, o si los últimos años estamos hablando desde que, no sé, de la crisis del 2001 para acá, que redefinió algunas cuestiones, de los últimos años, teniendo en cuenta desde que empezó la escuela técnica nuevamente en el 2003-2004 a tener todo el empuje que conocemos. Bueno, entonces los últimos años ahí falta un dato de contexto para entender qué es lo que se está queriendo proponer, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Bien. Bueno, por ahí esto ya tiene más que ver con la redacción. A veces, si son tan largas las frases, lleva un poco a hacerlo como... Sí, difícil de leer. Claro, a veces concretamente en Saladillo y los 3 municipios circundantes se están refiriendo como necesidad, y es un problema que no se pueda satisfacer, la formación de trabajadores o de técnicos en tal especialidad. Bueno, entonces frases cortas van definiendo y acotando, ¿no? Pero sustentadas, son los municipios de tal y tal y tal, desde los últimos años, desde que quebró la fábrica o al contrario, que vino una nueva empresa, ¿no? El año tal y tal, ¿no? ¿Querés podemos viendo otro? Sí, bueno, y esto último que no es necesariamente un problema, pero sí está bueno, ¿no?
con los cursos propuestos en el proyecto se pretende contribuir a disminuir el mencionado desfasaje. El desfasaje habíamos dicho que era entre la capacitación que recibe el perfil de operario y la demanda que hay de recursos humanos y demás. A nosotros nos parece que estaba bien formulado porque ya nos está hablando de una contribución que tiene el proyecto y no va a resolver la cuestión. Todo proyecto, nosotros sabemos que siempre es un intento de disminuir un problema detectado, una contribución a esa disminución. Nunca es la resolución de un problema, sino la contribución desde nuestro pequeño lugar, desde nuestro pequeño proyecto. Nuestros proyectos no van a resolver necesariamente una situación, sino que va a ser un paso para que esa situación mejore, en el mejor de los casos. Vamos a pasar a otro de los puntos. Entonces vimos título, resumen descriptivo, diagnóstico. Otra de las cosas que nosotros vamos a estar pidiéndoles en el formulario o en los proyectos que ustedes van a estar realizando es objetivos generales y objetivos específicos. Objetivos generales. Sí, por ahí nos parece que eso se puede modificar, ¿no? La idea que un objetivo general por proyecto. Ahí está también planteado, hay varios porque es el formulario con el cual ustedes iban trabajando. Pero hay que pensar que el proyecto está en torno a un objetivo general que tendrá un objetivo específico. Pero es como porque si no, si son varios objetivos, ya estamos hablando de un programa o de un plan. Siempre es planificación, pero son distintas escalas. La escala de planificación son plan, programa y proyecto. El proyecto es la unidad más concreta de la planificación, más puntual. Entonces, por ahí si uno define un objetivo general, ¿no? Y después los objetivos específicos, ¿no? Ahí hay varios, porque era el formulario como así lo pedía, ¿no? Ahí marcamos en objetivos generales, como ustedes están pudiendo ver en amarillo, ¿no? Habilidades digitales y generales. De capacitar a jóvenes y adultos en habilidades digitales generales. Y una de las cosas que también conversábamos con Sergio, valga la redundancia, la cuestión, para nosotros es importante que la terminología que ustedes utilicen esté enganchada y que tenga referencia con el perfil profesional, ¿no? Que utilicen la misma terminología y no quizás otros términos que quizás no estén referenciados en ese perfil. Quizás habilidades digitales generales, no sabemos a ciencia cierta si está bien referenciado en ese documento que todos ustedes conocen que la escuela utiliza para diseñar sus currículas. Así que a nosotros nos parece importante también poder utilizar esa terminología más precisa y más adecuada. Y por otro lado, una de las cosas que también notamos muy, muy seguido es, además de que está mal ubicado como objetivo general, es que utilizan a los objetivos específicos para poner objetivos que son propios de la capacitación, que son del programa de la capacitación. Por ejemplo, nosotros marcamos el punto C, que ustedes están pudiendo ver, que es reconocer la programación como una disciplina que actualmente se encuentra integrada en la realidad de la vida cotidiana y distinguir cómo puede ser utilizada para resolver problemas y crear oportunidades que permitan, larguísimo, ya me cansé de leerlo, o sea, por un lado, no, a nosotros nos parece que es un objetivo propio del programa de capacitación que va a dictar este proyecto y por otro lado nos parecen frases maratónicas, frases larguísimas que hacen perder al lector bien de qué va el punto. Así que una de las cosas que tienen que tener en cuenta es ser concreto, sintético y directo. Y poner las cosas donde correspondan según nuestro criterio de evaluación, ¿no? Así que eso. No sé si... Otra consulta, disculpen. Entonces, ¿estamos hablando de un solo objetivo general o tenemos que plantear varios así como hay? Porque la idea del proyecto es plantear un objetivo general y objetivos específicos que se desglosen de ese objetivo general, ¿cierto? Así es. Así es. Es el resumen perfecto de lo que tratamos de decir y vamos a empezar a implementar próximamente. Está claro que hasta ahora funcionaban así, por eso ahí aparecen varios objetivos generales. Pero la tendencia dentro de la teoría de planificación es que un objetivo general defina un proyecto y tenga objetivo específico. A su vez tendría metas y demás, pero no nos vamos a anticipar ahora, ¿no? Y aparte porque les va a ordenar más a ustedes bien cuál es el horizonte, ordena el problema, digamos, el objetivo general va a ordenar la solución a ese problema o ese intento
de solución. Así que, y después también los objetivos específicos ordenan bien las actividades o las cosas que ustedes tienen que hacer para llegar a ese objetivo general, a ese problema resuelto, ese problema dado vuelta, digamos. Vamos a pasar a otro ejemplo. En el anterior vimos que era un ejemplo de un proyecto de innovación tecnológica. Ustedes saben que hay distintas líneas de proyecto, una es innovación tecnológica y otro es proyecto de plantas productivas. En este proyecto de plantas productivas, bueno, el título es capacitar en ensayos mecánicos, mejorar aún más nuestra calidad educativa. Acá le marcamos en amarillo. Claro, nos parece ya, los títulos, puesto que no es lo que definen, pero sí es lo que orienta y es la primera imagen que uno se lleva, ¿no? Entonces, mejorar aún más nuestra calidad educativa, o sea, ahí podemos ser un poco más modestos en el enunciado, ¿no? Por decirlo. Pero bueno, uno lo puede poner también, ¿no? A ver, no vamos a ir en contra de la creatividad ni del lenguaje, digamos, más ameno, digo, menos duro, pero digamos que sea pertinente, digo, que realmente agregue información y no que sea simplemente un dibujo. Después dice, el presente proyecto se destina al requerimiento de la creación de un laboratorio. Bueno, el mismo, ahí parece que hay una cosa, requerimiento de la creación de un laboratorio. El mismo permite tanto a nuestros alumnos como al resto de la comunidad obtener un sitio para estudiar los mismos. Hoy el estudio de las propiedades de los materiales es fundamental en la industria. O sea, acuérdense, el resumen descriptivo, acá tendría que tener algún otro elemento, o sea, una consigna, por decirlo así, que el estudio de las propiedades de los materiales es fundamental en la industria, es, como se dice comúnmente, casi que se cae de maduro, como si uno quiere usar una figura de otra disciplina. Se cayó, está tan maduro que se cayó. Entonces ahí uno podría agregar algo más, ¿no? El estudio de la industria. O sea, algo así como, en nuestro caso es importante porque tenemos una planta de tratamiento térmico cerca. Algo que enriquezca un poco esa frase, que es como bastante elemental, ¿no? El proyecto debería tener un poco más de elaboración en ese sentido, ¿no? Perdón, la interrupción. Por ahí me están llegando mensajitos que hay gente que hace una hora está esperando para ingresar y que no se les habilita. Por ahí hay que, no sé si tienen ustedes acceso o hay que salir de la presentación para poder dar ingreso. Hay que salir de la presentación. Y salimos. Gracias por el aviso, ¿eh? No, por favor. ¿Dónde está? ¿Dónde están los que quieren? No, ¿alguno de ustedes lo ven? No. No estamos viendo dónde está el pedido de los que quieren entrar. Hay una información. ¿En dónde? Información por ahí aportando. ¿Habrá sido? En la parte de participantes. En participantes, ¿sí? Ah. Pero no hay gente, no vemos dónde está el pedido, ¿eh? No, no lo veo. Yo no veo. En participantes no está, ¿sabes? Estuve intentando entrar desde la 1, recién ahora me pidió entrar. Y estuve desde la 1 tratando. La página me llevaba a distintas... Me rebotaba. No, igual se podían conectar sin... Yo creo que sí. Perdón, ¿no? En mi caso no me pidió confirmación como lo es en Meet, por ejemplo. Directamente me mandó derecho a la reunión. Ingresé el código con mi nombre y me mandó derecho a la reunión. Claro, sí, es. Exactamente, no, nosotros no estábamos autorizando o denegando, así que estaba abierto para ingreso. Bueno, habría que ver después ¿Qué capacidad tiene de ingresantes? Hay 103 participantes. ¿Cuál es el tope de Webex?
en principio no sabemos, pero hemos tenido reuniones más amplias que 103, así que en principio 104, 105 podrían entrar tranquilamente. Ahí me dicen que ya ingresaron. Bueno. Si les parece, vamos a ver un ejemplo más y si les parece vamos cerrando y vamos viendo a ver si hay preguntas. Si hay preguntas y demás. Sí, ahí les compartimos. Bueno, el resumen de eso es pensar en agregar valor a las frases, ¿no? El estudio de la propiedad es fundamental en la industria. Sí, seguramente. Algún ejemplo, algo que enriquezca, que agregue valor. Ese es el término. Sí, y siempre recuerden que el resumen descriptivo es un resumen, una síntesis. ¿Sí? No pongan mucha... Es una introducción al lector para ver con qué se va a encontrar cuando se ponga a leer el proyecto. Bueno, el diagnóstico también es gigante, pero acá estaba el tema de este párrafo hoy en nuestra escuela, cuenta con... ¿Querés? Acá tenía lo del contexto, si querés leerlo, o llegas a ver bien. Sí, pero... Bueno, la Escuela de Educación Secundaria está explicando, ¿no? Y menciona las empresas que están en la zona. Ya me acuerdo que era la referencia. Justamente acá tenemos, por contraposición con la primera, ¿se acuerdan? Fíjense, habla de las empresas, menciona 2 empresas, habla de una cantidad de alumnos, 154 en formación como futuros técnicos, electromecánicos, los cuales acceden a tal y tal. O sea, hay un poco más de aporte en cuanto a números, ¿no? Después aparecen cuestiones como nos destacamos por la vinculación empresarial en la zona, digo, ahí es cuestión de redacción fina. Es fundamental, nos parece, que si el proyecto es formulado interdisciplinariamente, después que, por decirlo rápidamente, los técnicos específicos, el profesor que está en la disciplina que estamos hablando, pero después en algún momento que sea visto por alguien que esté más en la redacción fina, puede darle otro valor al proyecto, ¿no? Eso por ahí permite enriquecer el texto, ¿no? Sí, tener cuidado con las adjetivaciones excesivas, exacto, ¿no? Le quita, ¿no? Valor. Entonces, dice, nos permite capacitar gente externa, lograr en aquellas personas, ya sean empleado o desempleado, un conocimiento para integrarse en una empresa con la capacidad de realizar ensayos mecánicos sobre materiales, ¿no? Esto de gente externa, ¿no? Claro, volviendo a los términos de esto que... La cuestión de... Vieron que se dice que no es que haya palabras buenas o malas, como dijo alguna vez el escritor Fontana Rosa. Lo que hay sí contexto. Entonces lo de gente acá uno puede hablar de población, de actores sociales, ¿no? Yo digo, son términos como más ricos y más específicos. Acá está bien especificado después cuando habla de empleados o desempleados, ¿no? Entonces nos permite capacitar personas del contexto, empleados o desempleados, es un poco más amigable que decir gente externa, ¿no? Porque justamente no queremos que sean externas. Esto pasa mucho cuando se usa el término extranjero, ¿no? En lugar de migrante. El externo, el extranjero, es alguien que no está vinculado al contexto, ¿no? Bueno, tal vez les parece muy específico, pero nos gusta apuntar a la calidad también en la redacción del proyecto. Y además, como dijimos, lo que estamos tratando de compartir no es solamente que hagan un buen proyecto para que leamos nosotros, sino que sea socializado la idea de formular bien proyectos. Para esto, para otro momento, ¿no? Sí, nosotros siempre apostamos en que recupere un poco lo que veníamos hablando, ¿no? De cómo podemos articular, combinar, poner estratégicamente recursos que ustedes están solicitando al INET, digo, ya sea el crédito fiscal o los planes de mejora mismos, digo, cómo poner en diálogo esos recursos y cómo puedo incorporarlos en la escuela, ¿no? En la realidad de la escuela ordenadamente, con cierto criterio, con cierta finalidad bien clara, ¿no? Ahí sí, tal cual, ahí el último párrafo que está en amarillo aporta un dato interesante también, ¿no? Así como antes hablamos de la cantidad de estudiantes o la empresa que hay, dice, cabe destacar que en la zona no hay centro de formación profesional que cuente con la capacitación en ensayo de materiales, ¿no? O sea, está reforzando la idea que es importante lo que se está solicitando, ¿no? O sea, sí. Ahí aparece un dato bien concreto.
bueno, es importante, ¿no? A ver, a nosotros nos parecía que este diagnóstico estaba bien, en principio, que nos gustaba, si bien es mejorable como todo en la vida, pero nos parecía bien, por un lado, que sitúa a la escuela en su contexto, nos dice quién es, qué empresa es cuál es el entorno socioeconómico, nos dice cuál es el problema, que podría ser un poquito más detallado, que tiene que estar incorporado. El problema tiene que estar necesariamente expuesto, descrito en el diagnóstico. Eso tiene que estar bien claro. Y por otro lado, ¿qué otra cosa más habíamos pensado para el diagnóstico que tiene que estar sí o sí? Bueno, en general los proyectos no se pone, pero el dato bibliográfico donde uno saca la información, ¿no? O el texto, si está en algún libro, eso es algo, no se está pidiendo en los proyectos, no lo hemos pedido, pero es sería interesante, Sí. como nota al pie que sustente algo de que enriquezca lo del diagnóstico, ¿no? Sí, le da calidad, digamos. Sí, incluso las empresas, por ahí, Asindar es más conocida en todo el país. La otra, en mi caso concretamente no lo ubico, entonces digo, a veces cuando uno también aporta en el diagnóstico algún nombre o alguna cuestión novedosa, es bueno que haya una mini explicación o una referencia, ¿no? Eso también es... Claro. Digo, haz esto de ese... ¿Se les cortó a ellos o a mí? A ellos se les cortó, me parece, ¿eh? A ellos. Sí, a ellos. Ah, bien, de repente quedó en silencio y no sabía si era mi internet. ¿Se escucha o no? Nosotros. Ahora sí. Sí, yo los escucho. Ah, Ahora sí se escucha, ¿eh? Se había cortado, Nora. Se había cortado. ¿Pero cuánto? ¿Un minuto o mucho? No, los Segundos. últimos 20 segundos se cortaron. Ah, bueno, porque estamos como antes, los últimos años. No sé si Estaban fue hablando los- todos los que se me hacen. Los últimos años, sí, igual. No, los últimos 20 segundos de conversación se cortaron. Ah, bueno. Creí que estábamos como... Bueno, bueno, muy resumidamente, lo último que estamos diciendo es que si el proyecto tiene una redacción que seduzca, que atrape, que los nombres signifiquen algo para que uno se acuerde, eso también influye, porque el proyecto, acuérdense, que no es solamente el equipamiento, la capacitación y demás, los proyectos producen impacto, y los impactos es como la cultura, no sabe dónde llega uno. Entonces, que uno recuerde después ese nombre, que Saladillo, que tal y tanta cosa, nos enriquece en este caso a nosotros que leemos, ¿no? Entonces digo, en general tengan en cuenta que en el proyecto, cuando lo hagan atractivo en la redacción, en el aporte de información, eso le agrega un valor interesante, ¿no? Una de las cosas que nosotros veníamos mencionando que tiene que ver con la redacción del proyecto y la formulación es no piense que la cantidad de palabras que ustedes vayan a volcarnos en cada uno de los proyectos es significado de que ese proyecto es mejor a que si fuera más corto o más sintético. Para nosotros todo lo contrario. Justo hablamos, bueno, todos fuimos alumnos en algún momento y siempre tuvimos la idea de que cuanto más escribiéramos en un examen era mejor o que al docente iba a hacerle más como criterio de calidad cuánto escribiera ese alumno. Y la verdad que para nosotros como evaluadores, la verdad que cuanto más pongan redundante o que no agregue información y demás, no nos parece que es mejor, sino todo lo contrario, nos da la idea de que el proyecto no nos dice nada, nos deja sabor a poco, no nos termina de clarificar qué circunstancias quiere modificar o resolver. Entonces, los invitamos también, no solo a una buena redacción, sino una redacción sintética y concreta de lo que ustedes nos vayan a presentar. Tenemos que correr un poco esa idea de cuanto más mejor y poder, ser más consistente y claro. Ponerle músculo. Ponerle músculo, exactamente. Que sé que es un gran desafío para todos, no es que nosotros tenemos resueltas las cosas, pero es una invitación a poder pensar a una escritura un poco distinta a la que estamos todos y todas acostumbrados. A ver, no sé si estamos ya estamos en fecha, en horario. No sé si quieren que cerremos esto o... Sí. ¿Sí? Sí. Por ahí había uno con un nombre original, ¿no? ¿Lo pasamos ya? ¿Con un nombre original? No, ¿Cuál era? ¿Este? No, entonces no lo marcamos. No, bueno, para queda para la próxima. Para ver cuál era.
Proyectando ilusiones ecológicas. Claro. ¿Querías decir algo? No, simplemente fíjense ahí, muy rápido, el título, Proyectando Ilusiones Ecológicas, ¿no? O sea, el título no es equipamiento de maquinaria, no es un nombre técnico cerrado, sino mete otros elementos, ¿no? Ilusiones ecológicas, ¿no? Eso, cuando uno evalúa, además se lo acuerda del proyecto y la cabeza de uno es un poco más fácil referenciarlo, pero además aporta otro elemento, ¿no? Ilusiones, digo, eso también. Manejar terminología de distintas disciplinas, los proyectos también le agrega valor, ¿no? Sí, despierta curiosidad. Yo creo que despierta curiosidad, ¿no? Yo proyectando ilusiones ecológicas. ¿De qué se trata esto? Quiero saber de qué se trata. Entonces, tiene que ser como un buen libro, un buen título que enganche e invite al lector a que te introduzca. Me tengo que retirar. Por ahí voy a hacer una infidencia. Entre nosotros pensamos también criterios, una mirada de la evaluación. Y decimos que una parte, nosotros vamos a evaluar lo técnico-pedagógico. Pero también tenemos que evaluar eso que pedimos, ¿por qué lo pedimos? En relación a que, cómo está vinculado con el proyecto educativo, institucional o estratégico. ¿Dónde lo vamos a poner? ¿Con qué acompañamos el dónde? ¿Con un plano? ¿Cómo lo acompañamos? Y después, el costo. ¿Qué sentido tiene? ¿Es el valor de la tecnología o también está relacionado con las acciones formativas? Bueno, estas cosas son las que tenemos que considerar. Para decir una síntesis, digamos, digamos, ejes que nosotros creemos que tenemos que considerar a la hora de evaluar. Y creo que son ejes muy importantes para que ustedes sepan qué es lo que se mira cuando se mira el proyecto, ¿no? Me parece que eso sería una pequeña síntesis de qué debe tener y qué se considera. Entre otras cosas que acá han detallado mucho mejor mis compañeros. No, pero recuperar la centralidad del proyecto educativo institucional, que no se vino haciendo en años anteriores de crédito, para nosotros es sumamente importante y va a estructurarles y le va a ordenar el tipo de proyecto que nos van a presentar a nosotros. Entonces es importante que todos los que participen en la formulación de ese proyecto puedan discutir también nuevamente ese proyecto educativo institucional, el proyecto curricular de la escuela. Entonces los invitamos también a poner en diálogo el proyecto de crédito fiscal con esos dos proyectos. Así es. Bien. Yo me tengo que retirar porque tengo otra reunión, pero les mando un abrazo fuerte y los esperamos en el tercer encuentro. Hasta pronto. Muchas gracias. Bueno. Abrazo. Muchas gracias. Abrazo. Chao. Chao, muchas gracias. Yo quiero hacer una consulta con respecto al tercer encuentro, porque, no sé, quizás la información se va quedando en el camino y llega tarde, porque en el primer encuentro nos lo perdimos porque la inscripción era el lunes y el encuentro fue el martes, pero nos avisaron casi a las 3 de la tarde que había empezado a la 1 el encuentro, entonces se nos complicó para estar. Ahora veo que los encuentros son muy interesantes y me gustaría estar presente en el tercero, pero planificar por ahí con respecto a las clases, porque yo entro a las 14 a trabajar. Hoy, por ejemplo, ya hablé con el director y le digo, bueno, voy a estar en el encuentro y por eso no fui hoy a trabajar. Pero me gustaría saber si se puede como planificar o nos pueden avisar con un poquito más de anticipación. No, bueno, sí, seguramente sí. Tal vez han ocurrido algún comunicación que no llega a tiempo. El próximo encuentro, el tercero, es el 13, o sea, el martes que viene, no, el próximo martes. Lo pudimos planificar así, con 15 días de intervalo, a esta altura del año es muy difícil otra posibilidad. Entonces el tercero sería el 13 de diciembre, Día de Santa Lucía, patrón de la vista. Como yo soy muy corto de vista, la única santa a la cual le rezo. 13 Día de Santa Lucía, entonces a la 1 el mismo encuentro. Lo que podemos hacer es, bueno, de hecho le vamos a enviar la grabación de la semana pasada y vamos a reunir los materiales, estas transparencias, si les parece, PowerPoint, se los podemos enviar también. Y bueno, y seguramente el próximo encuentro el año que viene será mejor, pero esta vez... Buenísimo, muchas gracias. No, gracias a ustedes.
Perdón, quiero hacer una consulta. Yo me perdí la primera formación, yo soy de Salta, y quería saber cómo puedo obtener digamos, todo el material de la primera reunión. Lo vamos a mandar a todos, ¿verdad? Sí, sí. Lo vamos a enviar a todos, yo no sé cómo. Pero... No sé si quizás lo podemos compartir con los referentes de cada una de las jurisdicciones y que ellos hagan de transmisión que hacen habitualmente. Consulta. Perdón, yo ingresé con un correo electrónico, no sé si quedó grabado. La verdad que no lo sé. Tendría que preguntar al compañero que hizo la grabación. Ahí dejaron en el chat el correo de crédito fiscal. O sea, sería más rápido que enviáramos todos un mail ahí solicitando la información. Gracias, Evelyn. Buenas tardes a todos. Una consulta. Estamos en conjunto acá en el CET 26 y también tuvimos la posibilidad de poder participar de la primera capacitación. Nos resulta también interesante que si pueden acercarnos el material. Lo vamos a enviar. Sí. Bueno. Sí, los escuchamos del Centro 26, lo que no sé de dónde son, pero de todas maneras lo vamos a enviar. Somos de Río Negro, ingeniero Jacobasi. ¿De Jacobasi? Sí. Tengo familia que ha llegado ahí a vivir, sí, claro. Qué lindo. ¿Cómo está el clima por ahí? Hermoso. Como nosotros estamos. Bueno. No, está lindo. Está lindo. Consulta. Sí. En otras capacitaciones que he estado, hay un canal o tienen un canal de YouTube donde van subiendo las grabaciones y demás de otras capacitaciones. ¿Se podrá generar algún canal de YouTube alrededor de crédito fiscal e ir subiendo ahí, que tengamos por ahí un acceso más sencillo para los que estamos de este lado? La verdad que no lo sé, pero podemos preguntarlo. Sí, se puede proponer no un nuevo canal, pero quizás subir al propio canal de INET, está en YouTube. Ajá. Eso, ¿verdad? O crear un nuevo canal de crédito fiscal quizás sea como no necesario y quizás para centralizar todo en un canal común, en el canal de INET podemos ver de subirlo, pero quizás en el corto plazo lo ideal sería... Yo creo que lo más organizado y que no genere tantos mails es que nosotros se lo podamos compartir a sus referentes y que sus referentes se los puedan compartir a ustedes. O lo ven que no hay fluidez en la comunicación. Y es medio complicado, por lo menos yo hablo del interior de la provincia, soy de Chubut y a veces entre que llegan los mails al ministerio, del ministerio lo mandan a las escuelas y demás, muchas veces nos enteramos tarde o directamente no nos enteramos. O sea, por ahí hay un problemita a veces en la comunicación, no de ustedes, sino por ahí al interior de las provincias. Le vamos a preguntar al compañero que armó ¿Puedes anotar, Nati? Nati, se puede. No, un correo, no está en otra frente. Por ahí se me ocurre, Claro. Marcelo, que está bien la iniciativa de pasarlo a las jurisdicciones, de ahí a cada institución, pero también sabiendo que la última instancia es el 13 de diciembre, si para la semana del 7 no han recibido esa información, creo que sería conveniente que cada uno de los equipos de trabajo de crédito fiscal de las instituciones consulten a sus directivos y ellos, por supuesto, a la jurisdicción. No sé si fui clara. Sí, lo que no sé si quedó claro es que el 13 sí tenemos clases, ¿no? Independientemente de... Sí, el 13, por eso digo, el 13 de diciembre es la última instancia. Y sabiendo eso, teniendo ese dato, por ahí, si para el 7 no han recibido ya la información, que la reclamen, ¿no? Bien. Está bien. Sí. Además el 6 viene
diferente acá. Nosotros tenemos comisión federal acá en INET, el 6 y 7. Sí. 6 y 7 van a estar los referentes. Sí, a ver, de algún modo les va a llegar la información. A ver, vamos a hacer lo posible, pero digo, a nadie le debiera quedar sin recibir la presentación del Power o el mismo video grabado. Así que vamos a encontrar la forma de que ustedes puedan recibir toda la info. O hasta incluso podemos generar un drive, subir todo allí y ver si podemos compartir el link. Podemos encontrar algún mecanismo, digo, podemos generar un link para un drive, un archivo, una carpeta compartida y les copiamos el link acá en el chat el próximo encuentro. Esa también podría ser una vía, no sé si ustedes la ven que les sirva, ¿no? Bueno. Eso me parece sería mejor. Esa me parece que está buena también. Así que Sí, vamos sí. a encontrar el modo para la de YouTube, me parece que está correcta. No sé si generar un canal propio de crédito fiscal, pero sí de que pueda tener grabaciones. Así que vamos a ir viendo también si podemos hacer eso. Sí, quiero terminar. No hay otra consulta y si les parece ya nos vamos a encontrar para la próxima. Perdón, última consulta que quiero hacer. No sé si lo han hablado o cómo fue el tema, pero con respecto a los proyectos presentados este año, ¿cuándo dan la fecha o cómo es el tema? Y con respecto de años pasados, ¿cómo hacemos con las rendiciones o cómo se habla, a dónde se tiene que hablar? Bien. Tema de evaluación 2022. Ya está muy avanzada. Nos queda un último tramo, con lo cual estamos pensando que para la 1 de diciembre, a más tardar, debiera estar publicado los resultados y demás. ¿Sí? Esta semana nosotros estamos cerrando. Si les parece, no sé si quieren cerrar los micrófonos, los que no... No sé si se escuchó la respuesta. Primera semana de diciembre. Poco. Sí. Y tema rendiciones y demás, cualquier consulta, yo voy a copiar acá los dos mails de compañeros que están, que es Ernesto. ¿Ernesto cuánto pensa? Ernesto Pensa. Voy a copiar acá el mail. Bien. Y Natalia Gandulfo. Cualquier consulta que tengan sobre ese tema, pueden consultar a ellos dos. ¿Vos tenés alguna consulta en particular con respecto a eso? Sí, nosotros hemos presentado en el 2021 y nos falta hacer la rendición, no sé qué problemas tenemos con la rendición de la capacitación y no sé qué problemas tenemos. Y ya tenemos todo para rendir, pero no nos dejan, la plataforma. No lo dejan rendir. ¿Ya tienen la rendición de equipamiento? Todo, Okay. absolutamente todo, y ya me dieron el ok para hacer la capacitación, pero cuando quiero ir a rendir la capacitación no me permite. Pero bueno, Marcelo, eso si querés lo hablamos en otra instancia, porque así no confundimos acá. Pero ya me comuniqué yo hasta con Sebastián, con Marcel, con otro Marcelo, no sé si sos vos, que me ayudaron con la plataforma, pero la verdad que, bueno, un temita. Ok. Bueno, si querés después lo vemos ahí con Ernesto y Natalia, que están ahí con ese tema. Genial. Genial. Muchísimas gracias. No, por favor. Acá estamos. ¿Alguien quiere hacer alguna otra consulta o directamente nos vemos la próxima? Nos vemos pronto. Si no hay más consultas. A ver. El que saludaba. Héctor. Fuera un saludo. No, simplemente saludaba, decía que... Está. Sí, ya estábamos. Gracias. La verdad que bien. Muchas gracias a todos y todas. Nos vemos la próxima. Gracias por la atención. Gracias. Adiós. Hasta la próxima. Chao, Héctor. Nos vemos. Chao. Dani, te quiero mucho, cuídate. Un abrazo.